Es con la columna económica de Alejandro Otero, que tenemos muchísimos temas para hablar, ¿no? Esto de si vamos a tener más precios cuidados, si no, qué es lo que está pasando con la economía, se va a dar estos descuentos a jubilados o no. Hay un montón de temas para hablar de economía y nadie más idóneo para hacerlo que nuestro queridísimo columnista Alejandro Otero, con quien estamos en comunicación en este momento. Hola Alejandro, ¿cómo andás? Te saluda Gaby Corral y Fede Kline. ¿Qué tal, Gaby? ¿Qué tal, Fede? Buen día, ¿cómo están? Bien, a punto de tratar de comprender podríamos decir, despelote que hay de noticias económicas en nuestro país. Bueno, pero a ver, despejemos rápidamente, por si no lo habías notado, Gaby, la economía argentina se va a pique. No lo habían notado, ¿verdad? No se habían dado cuenta todavía. No, no, yo pensé Bueno, que los cambios y el borroneo en los precios del supermercado tenía que ver con que no les andaba el ticket de impresión, pero bueno. no, va a pique aceleradamente, y en este contexto donde la economía se va a pique, lo dicen los propios indicadores oficiales que tienen que ver con la producción, que tienen que ver con el empleo, que tienen que ver con el consumo, que tienen que ver con los salarios, que tienen que ver con la inflación, que tienen que ver con la recaudación, que tienen que ver con el endeudamiento, etcétera. Todos los indicadores que uno tome que hablan de las condiciones de vida de la gente nos informan que las cosas están muy, pero muy mal, por supuesto, como siempre decimos, para la enorme mayoría. A algunos les va muy, pero muy bien, pero son muy poquitos. Si hablamos desde la perspectiva de la mayoría, la economía argentina se va a pique. Y en este contexto donde se va a pique, ha surgido un debate al interior del gobierno que, si no es porque la situación es realmente muy preocupante y muy dramática, y para algunos implica un sufrimiento tremendo. Me decían ayer cuántos comedores hay habilitados en el conurbano bonaerense. Ni 100, ni 200, ni 1000, ni 1500, 35.000. 35.000 que abastecen para que coma gente que no puede comer o que no le alcanza para comer, como corresponde en un país que produce para 500 millones de habitantes alimento suficiente, y que la producción que genera hoy ni siquiera es para alimento de humanos, porque la soja y el maíz que produce la Argentina en condiciones extraordinarias y accesibles para cualquiera son para alimentar ganado y animales en otras partes del mundo. Pero dejemos eso un segundo de lado, porque ¿a dónde quiero ir? Que surge un debate donde un sector del gobierno propone el congelamiento de precios. Insisto, si no fuera, que estamos en una situación muy dramática, sería risible. Este gobierno, que no ahorró ni tinta ni saliva para denostar a los mecanismos de regulación de precios que intentaban contener la inflación durante el gobierno anterior, se plantea ahora en la debacle establecer un mecanismo de congelamiento de precios. Sí. Esto habla del nivel de desorientación que tiene este gobierno, que al apelar a esos mecanismos que no les son propios para nada, porque no se corresponden con su ideología, con sus convicciones, ni con sus prácticas, lo que están poniendo en evidencia es el rotundo fracaso para contener la inflación a través de los mecanismos que ellos se propusieron hacerlo, ¿verdad? Esto que decía el presidente Macri, que era lo más fácil de resolver antes de asumir el gobierno, que era la inflación, que la Argentina era un país anómalo, bueno, parece que no le han encontrado la vuelta de ninguna manera y que han empeorado la situación con sus métodos, y entonces buscan recurrir a el congelamiento de precios. Insisto, si no fuera que la situación es dramática, realmente sería para reírse a carcajadas. Claro, quizás en algún momento cuando la situación esté saldada, cuando no estemos hablando del hambre de muchos vecinos y vecinas, podamos reírnos de la ironía que implica esto, ¿no? Evidentemente. Ahora, si lo analizamos con frialdad desde el punto de vista económico, como si uno pudiera desprenderse del sufrimiento humano y hacer un análisis aséptico digamos así, de quirófano. Sí. La verdad que la medida en sí, más allá de lo disparatado que supone por lo que decíamos antes, es realmente de una inconsistencia absoluta. Aun cuando este gobierno la llevara adelante,
y aun cuando lo hiciera con todo el vigor y la energía y la convicción que no tiene respecto de esa medida, la medida no surtiría ningún efecto. ¿Por qué no surtiría ningún efecto? Porque ese tipo de medidas funciona cuando se adoptan en el contexto de un conjunto de medidas coherentes. Uh-huh. En cambio, una medida como esa de congelamiento de precios en un país que ha dolarizado de hecho los precios y de derecho los precios, algunos de derecho como las tarifas públicas y otros de hecho como los alimentos, en un contexto donde el dólar se devalúa permanentemente, a veces más, a veces menos, no tiene ninguna eficacia, para que se entienda. ¿Cómo va a tener eficacia una medida de congelamiento si sistemáticamente se impulsa el incremento de tarifas? Se van a congelar los precios, pero van a subir las tarifas, van a subir los costos, y eso nos va a repercutir en el precio de los alimentos, va a subir el precio de los combustibles, y eso no va a repercutir cuando la mayoría de los alimentos se transportan a la góndola por vía terrestre en el costo de los alimentos. Es disparatado, te das cuenta, claro. No hay ninguna posibilidad que una medida de ese tenor funcione. Y perdón, para terminarlo, el único programa que tiene el gobierno, que es la contención del dólar vía la tasa de interés, pone tasas astronómicas. Entonces, congelar los precios y tener tasas de interés astronómicas es absolutamente contradictorio. Creo que esto se puede entender aunque no se entienda nada de economía. No es consistente, ni coherente, ni viable congelar ciertos precios y alentar o fogonear el incremento permanente de tarifas, combustibles y la tasa de interés. Uh-huh. A ver, frente a esto lo que podemos decir es que no saben ni para dónde agarrar, o sea, no tienen ni idea, ni siquiera de cuál es el rumbo que están ratificando ya a esta altura, podríamos decir. Porque desorientado como Adán en el Día de la Madre, dirían en mi barrio. Claramente. Absolutamente, buscando algo que no encuentran, a tientas, y eso sí, cuando les toca hablar, lo que dicen es que está todo bien, que hay que transmitir calma, serenidad, que lo peor ya pasó. Esto de que lo peor ya pasó lo dicen una y otra vez, pero la verdad que las noticias que recibimos son cada vez peores. Insisto, este debate acerca del congelamiento de precios, que parece que produce enojos muy importantes entre un funcionario que históricamente ha sido un hombre proindustrial y proproducción, como es el ministro de Producción Sica, y el resto del gabinete encabezado por Peña, que sostiene el programa del Fondo Monetario, es realmente, insisto, una muestra de la desorientación generalizada. No hace falta leer el acuerdo con el fondo en esta edición 2018, recordemos que el acuerdo con el fondo se hizo el año pasado, para saber que los acuerdos con el fondo son absolutamente contradictorios con cualquier programa proindustrial, pro desarrollo y pro crecimiento de la actividad económica. Los programas del fondo son justamente lo contrario, alientan, promueven y endiosan el ajuste, la recesión, la retracción de la economía, porque esa es la solución que proponen a la inflación. Claro que una y otra vez, y en particular en la Argentina, la realidad los desmiente. Contraen la economía, enfrían la actividad económica, expanden el sufrimiento del pueblo y sin embargo la inflación sigue su rumbo ascendente. Uh-huh. Tal vez sea hora de reconocer que esas medidas no solo no resuelven el problema inflacionario, sino que lo agravan y agravan cualquier otro problema que tenga la economía real, es decir, la economía que habla del empleo, la economía que habla del consumo, la economía que habla del bienestar de los argentinos. En el mejor de los casos puede tener un impacto favorable en los mercados financieros, pero ¿a quién le importa eso si el pueblo está sufriendo, verdad? Exactamente, y por lo visto va a seguir siendo así, a menos que el pueblo decida otra cosa de manera democrática en las urnas, Ale. La buena noticia, Gaby, es que el 27 de octubre hay elecciones. Exacto. Perfecto, entonces ponemos el horizonte ahí en el 27 de octubre y le vamos apostando a eso, porque si no, la verdad es que uno entra en una espiral de desesperación, Ale. Pero muchísimas gracias, muy clara tu columna de esta semana, como todas las semanas, ¿no?
Gracias a ustedes, nos vemos la semana que viene. Nos vemos la semana que viene. Estábamos recién en comunicación con nuestro queridísimo columnista económico Alejandro Otero. Por ahí, por cuestión de tiempo, nos quedó una afuera, por ahí se la hacemos la próxima semana, porque ayer un periodista de TN decía, muy suelto... De lengua y de vergüenza, diría yo. Manifestaba en TN que subió el riesgo país, que bajó un poquito el dólar, pero que el riesgo país subió, en realidad... por este tema de las encuestas y la posibilidad que vuelva Cristina. No, ya no saben de qué culparla a la mujer. Yo lo voy a plantear así. Ya no saben de qué culparla, ¿eh? Además de esa Alguien intención, le explicó a este periodista que ella hace 3 años y 5 meses, 4 meses que no está como presidenta. Sí. O sea que no puede ser culpa de ella el riesgo país. O que el fantasma de la posibilidad de que ella pueda ganar las elecciones... eso hace temblar el país. Qué frágil está nuestra economía, ¿eh?